Lo que fue en Montreal. Recién en sala de profesores, me di vuelta y casi me llevo 3 profesores del club. Es porque yo soy así, Bueno, ¿dudas, preguntas de lo que vieron hasta ahora? ¿No? Ustedes con Laura el otro día terminaron de ver el artículo 13, ¿sí? Que en realidad no estoy remalé de la voz. Vieron lo que es la presentación del concurso y después el juez tiene que resolver si va a habilitar, si va a abrir ese concurso preventivo o no. Nosotros vamos a arrancar a partir del artículo 14, que es justamente la apertura del concurso. Cuando el juez en realidad no considera que se dan alguno de los supuestos de rechazo de esa presentación del concurso, aunque son 4, ¿se acuerdan cuáles eran? Bueno, ya también sujetos no concursables, los requisitos del artículo 11, están en el periodo de división y que el juez sea incompetente. Ahí en realidad, en ese artículo, no sé si lo vieron con la... Perdón. No, bueno. No se menciona expresamente no encontrarse en cesación de pago. ¿Vieron que no está expresado? ¿Lo vieron con la... Bueno, este es un tema bastante discutido en doctrina porque si bien la mayoría de la doctrina considera que está dentro del artículo 11, es opinión personal, yo creo que se lo olvidaron entre nosotros, nada, se lo olvidaron, pero en realidad me parece que debería haber estado. Porque sí es cierto que uno lo puede, de hecho, se lo toma como que está dentro de ese artículo 11. Bueno, no. Pero en realidad, si nosotros vemos los otros supuestos, ¿no?, de rechazo, también vemos que el periodo de inhibición es el inciso 7, ¿no? O sea, entonces, hoy particularmente, un tema que también se está trabajando un montón es el concepto de cesación de pago y la necesidad de pensar otro presupuesto. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos hoy. De hecho, yo vengo trabajando sobre el tema también, y muchos sostenemos que habría que tener una alerta temprana, es decir, que se puedan concursar antes, ¿sí?, de encontrarse en cesación de pago, porque muchas veces, cuando, sobre todo una empresa que está en cesación de pago y entra al concurso, está muy complicada, ¿no?, porque en realidad no puede pagar a sus trabajadores, a sus proveedores. Si bien va a ser un convenio de pago, un acuerdo, después más adelante vamos a ver, lo cierto es que no todos llegan a buen puerto, entonces terminan a lo mejor en una quiebra. Esta semana se concursaron un montón, no sé si vieron, pero fue una semana así de muchos inicios de empresas grandes que se han concursado. Así que veremos cómo se desata todo el mundo. Y algunas se fueron a la quiebra directamente. Había un muy interesante de Sancor. Bueno, Sancor estaba. Sí, hace rato. Sí. Y estaba leyendo justo, porque dije, ¿cómo no hay más productos Sancor? Sí, Sancor estaba como cooperativa ya hace rato y en realidad sí, no resistió. No, se concursó Levier, se concursó River Paz, y tiene otra marca más también, y otra marca ahora no me acuerdo, estuve leyendo estos días, así que bueno, veremos. Ahora yo siempre digo, una cosa es concurso, otra cosa es quiebra, por supuesto, pero la verdad es que termina siendo complejo, sobre todo a nivel, digamos, de los trabajadores. Yo siempre pienso del lado del trabajador, más allá del empresario también, porque el empresario es el que te da esa fuente de trabajo y él también se queda también afuera, así que no es que vamos a no mirar. Bueno, así que bueno, eso se los dejo, se los tiro así por esto de que ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, porque la verdad que también es muy interesante poder plantearse si habría o cuestionarse
hace si habría que pensar otro presupuesto objetivo, más allá del presupuesto subjetivo, que también da mucho que hablar, pero el presupuesto objetivo también hoy está en boga. De hecho, yo siempre cuento que el doctor Gebhard Marcelo, su tesis doctoral, que no me acuerdo exactamente qué año, pero tendrá 20 años más o menos, ya había investigado sobre la prevención de la insolvencia, ¿no? Es decir, como un paso previo, con esa posibilidad de que podamos presentar en un proceso concursal, o llamémoslo como quieran, ¿no? Digamos, si se modificara, pero sin tener que llegar a ese estado de insolvencia y permitir, de hecho, en otros países está habilitado que no estén en cesación de pagos para que puedan entrar en un proceso de reestructuración de sus deudas. ¿Sí? Volviendo entonces al artículo 14, ¿no? Es decir, si no se dan los requisitos del artículo 13 de las causales de rechazo, el juez tiene que abrir ese, perdón, sí. Profe, me quedó justo una duda antes de empezar de cuando acepta. Sí. Cuando rechaza, la profe había dicho que a veces con ciertos plazos o ciertos documentos en específico, si yo no los presento, como que tengo un año, como que el juez da un año para volverse a presentar de nuevo al concurso. Sí. Si el juez me lo rechaza según lo que dice el artículo 13, tengo también que esperar un año. Sí, okay. Es que en realidad tiene que ver con eso. Cualquier situación de rechazo, incluso de desistimiento, te inhabilita para que vos te presentes nuevamente en un proceso concursal por el término de un año, buen día. Siempre que no haya en realidad pedidos de quiebra, ¿no? Porque también hay que ver si vos tenés un pedido de quiebra, si el pedido de quiebra obviamente va a prosperar o va a avanzar. Lo que no se le permite en realidad es al autor y entrar en un concurso. Incluso también ese plazo de inhabilitación o de inhibición para volver a solicitar un concurso se da o se refiere cuando vos tenés un concurso terminado, concluido, que se terminó pagando, también tenés que esperar, porque lo que se busca también con ese periodo de inhibición es que no, una persona se concursa, termina y bueno, como que, ¿no? Es como que en algún momento tenés que salir, ¿sí? ¿No? Por eso ese periodo de inhibición. Bien, bueno, entonces, la apertura, artículo 14, no lo voy a explicar todo en detalle, porque la verdad que el artículo 14 lo que hace es mencionar todos los requisitos que tienen que contener esa resolución de apertura, ¿no? Si le dice al juez que debe tener esa resolución de apertura. Y la verdad que es una resolución importante porque el juez, más allá de tomar ciertas medidas, ¿no? En esa resolución, también va a establecer muchas fechas que son importantes para el proceso concursal, ¿sí? ¿Qué fechas importantes va a establecer? Bueno, artículo 32, verificación de crédito. ¿Sí? En realidad la ley dice que el juez tiene que disponer la fecha de la verificación de crédito dentro de los 15 a 20 días desde la última publicación de dictos. La verdad es que en la práctica no es que hace un cálculo de 15 a 20 días, porque tampoco sabe cuándo se va a terminar publicando esos edictos. Entonces, la verdad que pues lo que sí va a tener en cuenta es la magnitud del concurso. Si yo tengo un concurso muy grande, donde tengo muchos acreedores, la verdad que no le va a dar tan poco tiempo para que se presenten a verificar. Generalmente tardan 3 meses para vencer ese plazo, digamos, de verificación de crédito. Después también en esta misma resolución va a establecer 2 fechas que son importantes para el síndico, ¿sí? El síndico en el artículo 35 tiene que hacer un informe individual
informe individual se refiere específicamente a los acreedores que se presentaron a demostrar su crédito, y el 39, que es el informe general, que también hace el síndico, que se refiere, igual lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, pero que se refiere al estado en que se encuentra la empresa. Como siempre digo, como si fuese una radiografía de la situación económica, financiera de ese concursado. Otra cuestión otra fecha que también es importante, que va a estar en otra fecha que es importante, que va a estar establecida en esta resolución de apertura, es la fecha de la audiencia informativa. Esta fecha de audiencia informativa después va a determinar, o la va a establecer, 5 días antes que venza el periodo de exclusividad. Vamos a ver también, es como la etapa casi más importante para ese concursado, porque es donde va a tratar de hacer un acuerdo justamente con sus acreedores. Es el periodo también más largo dentro del concurso. Uno habla de plazos, por eso no me interesa que sepan los plazos, porque parecería que en 6 meses terminamos el concurso y la verdad que tardan años, ¿no? Pero bueno, la audiencia informativa es un periodo de 90 días que establece el juez para que el deudor pueda hacer un acuerdo con sus acreedores. Entonces, 5 días antes de qué? 5 días antes de que venzan esos 90 días. Ese periodo de exclusividad entonces tiene 90 días. Estos serían los 90 días. 5 días antes, ¿no? Vamos a analizarlo 5 días antes, o sea, en el día 85, va a establecer una fecha que va a decir expresamente en esa resolución de apertura cuándo se va a realizar esa audiencia informativa. Esta audiencia informativa lo que busca, el fin que tiene, es que el deudor pueda explicarle tanto al juez como al síndico, como a todos aquellos que quieran participar de esa audiencia, de cómo van las negociaciones, porque el periodo de exclusividad lo que se busca es que miren, 4 borrados, no tenemos 1, tenemos 4. Lo que va a querer entonces el deudor es explicar cómo van las negociaciones con sus acreedores, porque ese periodo de exclusividad busca eso, ¿no? Que el deudor formule propuestas a sus acreedores y que estos acreedores acepten para lograr ese acuerdo preventivo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta audiencia por supuesto no se hace si se llega a un acuerdo y se presentan en realidad las conformidades antes del vencimiento, ¿sí? Que es el periodo de exclusividad o antes de la audiencia. Entonces, fíjense en la importancia de esta resolución, porque va a determinar y va a establecer muchas fechas, como decía, importantes dentro de esa resolución. Por supuesto que también va a ordenar el juez en esta resolución. Primero, la designación del síndico. En realidad se hace un sorteo para designar ese síndico, el síndico que tiene que ser un contador público. Buen día. Un contador público que tenga por lo menos 5 años de ejercicio profesional. No somos los abogados. Aclaro esto porque uno cuando dice síndico, ¿no? Enseguida piensa en las sociedades que la sindicatura, ¿no? Por eso hago la aclaración, no es que la profe se olvidó, no. En la sindicatura de las sociedades sí tenemos que la sindicatura puede ser abogados o contadores. En el caso del concurso solamente está limitado a los contadores. De hecho, hace unos cuantos años, ya no me acuerdo cuántos, pero fueron unos cuantos, hubo una intención, un proyecto de que los abogados podamos ser síndicos concursales. Pero bueno, ahí se pelearon los dos colegios, el de abogados y el de contadores, ganó el de los contadores. La verdad que entre nosotros, mal que nos pese, me parece que está bien que sean contadores porque en definitiva
no es nuestra especialidad. Así que siguen todavía. Hay un proyecto hoy también que sean profesionales de ciencias económicas, sacar el término de contador y poner ciencias económicas. Y ahí habría que ver si no entran dentro de ciencias económicas los concentrados en economía, ¿no? Finanzas, administración de empresas, ¿no? Bueno, todo eso que en realidad hoy es específicamente contador público, ¿sí? Bueno, entonces se designa una fecha para hacer el sorteo del síndico y, bueno, una vez que el síndico está designado, va a tener, por supuesto, que aceptar el cargo, ¿sí? Se va a tener, también va a disponer el artículo 14, se va a disponer que se publiquen edictos dando cuenta de quién fue el síndico, designado el síndico, y todas estas fechas que son importantes, sobre todo piensen ustedes para los acreedores, ¿no? Y ahí está un punto que a mí me gusta siempre que lo pensemos, porque para el acreedor es importante presentarse para que sea reconocido su crédito. Ahora, ¿qué pasa si ese acreedor le vence el plazo para verificar el crédito? Lo van a ver la clase que viene con Lau, pero existe chance en adelanto, pero tienen lo que llamamos verificación tardía. Pero tiene costas, por lo cual siempre lo preferible es que se presenten en estas fechas los acreedores. Con un lado. Muy bien, exactamente. Por eso tiene que ir con un abogado, digamos, en la verificación tardía, cosa que en la tempestiva, que es la del 32, no. El tema de costas se imponen al acreedor en la verificación tardía. En lo que es la verificación tempestiva, no. Paga un arancel en algunos casos, pero nada que ver con lo que sería la. Entonces, es importante que los acreedores se enteren, ¿no? Digamos, que sepan esa fecha. ¿Cómo se enteran esos acreedores entonces que tienen que presentarse a verificar el crédito? Bueno, la resolución determina que se publican edictos. Ahora, levánteme la mano acá. Yo no pregunté nada y ya están todos. ¿Quién de los edictos? Levante la mano. Uno que me levante la mano. Nadie. Yo tampoco, ni yo levanto. La verdad es que eso hay que comunicarlo en algún momento, si quiere comunicarlo, porque estamos súper atrasados en el tiempo, porque la verdad es que en la práctica nadie lo lee. Si bien es cierto, y ahí está el punto, que es una vez publicado sobre el boletín oficial, nadie puede decir, ay, yo no lo leí, está publicado. Así que lamentablemente se da por conocido, ¿no? Se presume conocido. Entonces la ley pensó en los pobres acreedores, no como del lado del acreedor, cosas que no dije en la otra clase, pero no hablé tantas cosas, pero siempre lo digo, soy muy transparente para que ustedes digan, profe, no, yo lo digo. Yo hago mucho concursos, pero hago mucho del lado del acreedor, ¿sí? Entonces van a ver que algunas veces hablo medio mal del deudor. Bueno, pero hay de todo, igual, siempre hay de todo y siempre, la verdad que más allá de, trato de no hablar mal, digo. Pero bueno, a veces me salen cositas que ustedes van a decir, bueno, por eso lo digo yo antes que ustedes lo piensen. Entonces, siempre igual voy a tratar de darles como las dos miradas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Siempre lo que yo busco de ustedes, ya se lo dije en la clase pasada, que ustedes piensen por sí mismos, no lo que digamos nosotros palabras. Entonces, volviendo, el pobre acreedor muchas veces no se entera, ¿no? De que tiene que verificar su crédito. Si no se entera, ese acreedor en realidad tiene, como decía recién, la chance de verificar tardíamente, que tiene hasta 2 años o 6 meses, bueno, eso lo van a ver la clase que viene, pero lo cierto es que tiene todo tema costa, patrocinio letrado, cosa que en la verificación tempestiva no, o sea que no es el mismo tratamiento que tiene un acreedor que se presentó en tiempo y forma que el que no lo hizo. Entonces la ley pensó y dijo, bueno, vamos a pensar en los pobres acreedores.
la verdad que también el legislador, más allá de que esto del año 95, dijo, bueno, sí, efectivamente no todos leen los edictos. Entonces estableció en el artículo 29, que ahora lo voy a leer, ese sí lo voy a leer, el síndico tenía que hacer una carta certificada que va a llegar a todos los acreedores, por supuesto denunciados por el deudor, avisándole y notificándole de las fechas que son más importantes, para que justamente ese acreedor sepa que su deudor se presentó en concurso y cuáles son todas las fechas importantes, sobre todo esta que tanto le importa al acreedor. Bien, aclaro que esta carta certificada, ratifico o hago hincapié en que la carta certificada va a llegar a los acreedores denunciados por el deudor. ¿Qué pasa si el deudor no denunció? Eso es otra historia. ¿Puede ser que el deudor no haya denunciado? Sí, puede ser. Como digo yo, por un error involuntario. Un error involuntario me olvidé, bueno. Y si ese acreedor después se presenta una verificación tardía, ¿puede decir No, sí, algo incluido en eso? no. Horrible, ¿viste? Sí. Tema para investigar. Yo le voy tirando temas. Y porque la verdad que, digamos, en realidad se siente en desventaja o está en desventaja porque en realidad el Aunque deudor... sea que le impongan las costas al que no. Obvio, concuerdo, pero bueno, lamentablemente se agarran todos de que todos se van a enterar a través de los edictos. Bueno, igual vamos a leer el 29 porque es hermoso, es ridículo, por eso me gusta leer. Voy a leer. Cada vez veo menos. Y encima que tengo mi ojito medio mal. Bueno, quiero ver de nuevo. Bueno, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28, que es donde se publican los edictos, donde ordena la publicación de edictos, el síndico debe enviar a cada acreedor denunciado y a los miembros del comité de control carta certificada en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de requisitos establecidos. Bien, ¿qué me importa acá? El síndico dice, repito esto, el síndico debe enviar carta certificada a los acreedores denunciados. ¿Es una obligación del síndico? Sí, dice debe. Dice debe. ¿Están todos de acuerdo? ¿Es una obligación del síndico que mande la carta certificada a todos los acreedores denunciados? No, parece En una realidad, facultad. si se basan de la... ¿Por qué? Y porque dice debe, o sea, ¿Qué ¿quién lo hace? debe qué es? Sí, no Sí, ya sí. puede. Claro. Es una obligación. Para mí es algo que no es una obligación para el síndico. Lo ¿No? puede hacer como no. O sea, según este artículo, para mí es así. Estoy O sea, poniendo. ¿lo puede hacer o no? Acá, estoy leyendo lo que yo leí. Mira. Sí, sí, sí. No me leas el artículo. Ah, no. No me hagas trampa. Yo voy por partes. En esta parte, ¿cómo es tu nombre? Con lo que usted, Lali. Vladimir, que me iba a decir Vladimir. Bien. Dice, el síndico debe enviar. ¿Qué sentido tiene el término debe en derecho? Una obligación. Es imperativo. Está dudando, Vladimir. Lo quiero convencer, pero me parece que le cuesta. Pero no, pensé que era una facultad del síndico. Si fuese una facultad, diría Puede. puede. Y dice debe. La ley lo está obligando. ¿No? ¿Suena eso? Mm. Igual vamos a ver, que a lo mejor vos lo aprendiste. Ah. No, yo voy por eso, voy parte por parte. Siga, no termine. Después dice, segundo párrafo, me salté algunas cosas. La correspondencia debe ser remitida dentro de los 5 días de la primera publicación de edictos. Otra vez dice, la correspondencia debe ser remitida dentro del plazo de 5 días. Volvemos al término debe. Entonces, hasta acá, nosotros vamos a decir que debería ser una obligación. Debe, bueno, debería ser una obligación. Pero termina. Tenemos artículo 29, más Vladimir. La omisión en que incurra el síndico respecto del envío de las cartas no invalida el proceso.
Y si no invalida, entonces pareciera que no es una obligación. Sí, ahora sí, ¿viste? Que ahora sí. Tenía razón. Tenías razón. Hay contradicción en realidad en el artículo. Hay contradicción. Yo por eso fui por partes. Esto se da más que nada por la publicación de los edictos, o sea, una vez que se publica ya es informativo, digamos, y por ende que los acreedores Tendrían que haberse informado. Sabido. Sí. ¿A vos te parece? ¿Quién es la obligación de enviar los dictos? ¿Del deudor o del síndico? La aplicación de dictos es en concurso preventivo es una carga, en realidad es una obligación que tiene el deudor, porque de hecho si no lo publica se tiene por desistido el proceso directamente. Así que lo tiene que hacer el deudor, ¿sí? El deudor. Pero acá en realidad, si bien es cierto que dice no invalida el proceso, porque en realidad no, me voy a poner ahora en buena, digo bueno, está bien, dice no invalida el proceso, pero ¿cuál es la sanción? En realidad el síndico no tiene ningún tipo de sanción. ¿Y cómo tu nombre? José. José, sí, José. Bien, como decía José, en realidad a ese acreedor le ocasionó un perjuicio. Entonces puede iniciar un reclamo, puede decirle a alguien, hey, no me impongan las cosas porque yo en realidad verifiqué tardíamente, porque yo no me enteré, porque el deudor no me denunció o porque el síndico no me mandó la famosa cartita certificada. Me mandó la carta y no me pudo notificar. Ah, bueno, esto ya todas queremos. En realidad, digamos, ahí se cumplió. Ahí se cumplió. Igual lo podemos cuestionar, si querés lo cuestionamos, pero en realidad el síndico cumplió con su deber, el deudor cumplió en informar, en denunciarte. Bueno, si vos no te enteraste, ya qué más. Tenías el edicto para leerlo, así que, pero bueno, sí, uno podría ver. También lo que podríamos pensar, ¿no? Te pido las ideas, si en realidad fue informado, fue notificado al domicilio correcto. Porque una cosa es que me lo mande a mi domicilio y yo no estaba, me dejaron el aviso y yo no fui a buscarlo, eso es otra historia. De hecho, hay fallos en laboral, me voy para el lado laboral, hay fallos en laboral que muchas veces un empleador manda un telegrama de despido a su trabajador y el trabajador no lo recibe. Entonces, ¿es válida esa notificación? Bueno, ya la justicia viene sosteniendo hace rato que sí es válida porque en realidad es el trabajador, si en ese domicilio no estaba más, tendría que haberlo informado. Así, que sería un poco, ¿no? Sería más o menos lo mismo. Habría que ver si el domicilio denunciado por el deudor es el correcto y si fue en realidad una responsabilidad propia del acreedor que no fue a retirar la cartita o bien se mudó y nunca informó que estaba en otro domicilio, también podría ser, ¿sí? Pero bueno, eso sería otra cosa. Así que, bueno, lamentablemente Vladimir tenía razón. No lamentablemente por vos, sino que en realidad por lo que dice la ley, porque en definitiva dice debe y al final me termina como que no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Hay algún tipo de procedimiento para la remoción del síndico? Porque Sí, en este caso está... No es causal de remoción ni ahí, mira, ni ahí. Porque en realidad está Sí. incumpliendo con su Obvio. función. Si el deudor está denunciado, el acreedor, perdón, está denunciado por el deudor, tiene obligación el síndico Pero al de final del notificar. artículo Lo exime casi de responsabilidad. Ojo, ahí me voy a corregir. No lo exime de responsabilidad, me voy a corregir. Porque en realidad lo que dice es que no invalida el proceso. No está diciendo tampoco el síndico no tiene responsabilidad. Lo único que dice es que no invalida el proceso. Es cierto que no invalida el proceso no haber recibido la carta porque, como venimos diciendo, se notificó por el dicto, ¿sí? Así que en realidad no invalida el proceso. Lo que pasa es que le ocasiona un perjuicio claramente a ese acreedor. Entonces sí podemos pensar de que podríamos establecer una sanción por el DVD. Yo me agarraría de eso para hacer un planteo que la verdad es que no prospera, tengo que decirlo, no he visto muchos casos, pero piensen ustedes que hay acreedores que tienen montos muy grandes.
Entonces, las costas van a tener, digamos, relación justamente con ese crédito. Y no quiero ser mal pensada, ¿no? Pero digo, el síndico puede saber que las costas después se le van a imponer, puede saber, no sabe, que las costas se le van a imponer y por supuesto van a cobrar costas. ¿No? Bueno, pero volviendo a Karina. Sí se establece todo un procedimiento de incumplimientos, que eso no lo llegamos a ver, pero la ley establece cuáles son las causales de incumplimiento por parte del síndico o cuáles son las consecuencias de ese incumplimiento. Y la verdad que va como, digo yo, pasito por pasito, es decir, esto a lo sumo sería una llamada de atención, pero ni siquiera. Pero podríamos pensarlo desde ese lugar. De acá removerlo tiene que ser muy grave para que se termine destituyendo a un síndico designado por esta causa. He visto casos de súper incumplimiento, de tener que liquidar bienes en una quiebra, liquidar bienes si no lo hizo, viene dilatándolo y en realidad como que el proceso, claro, porque en realidad el síndico a veces no tiene interés en ese proceso porque sabe que no va a cobrar un centavo porque no hay casi ni bienes. Entonces como que lo va dejando. Me tocó en un caso que yo era, ahí sí va a deuda, era abogada de un deudor que era fallido, que era una quiebra, que no la pedimos nosotros, se la pidieron y bueno, le decretaron la quiebra. Y en realidad el síndico fue sancionado y se le aplicó una multa. Entonces después cuando se le regulan los honorarios, me acuerdo, fue muy gracioso. Estaban depositados los honorarios que se habían regulado, que la verdad que los honorarios no eran muy altos, porque tampoco había muchos bienes para liquidar. Y lo que hizo el síndico presentó un escrito diciendo que como que se los regaló, porque estaba tan enojado y ofendido por la multa que le habían aplicado, que no iba a ir a cobrar. Gracias. Pero no me acuerdo los términos del escrito, pero el sentido era este. Así que estaba ofendido el síndico. Bueno, pero pasan, estas cosas pasan, ¿vieron? Cosas así. Bueno, así que es importante que el deudor denuncie, ¿no? Es importante que el deudor los haya denunciado, es importante que el síndico mande la carta certificada, porque es una forma después de que el proceso va a ir avanzando. Es importante leerlo así. Sí, nadie los lee. Es importante que modifiquemos la ley, ¿no? Hoy, qué sé yo, con WhatsApp, mails o lo demás. La verdad que vamos, actualicémonos un poquito, ¿no? Actualizamos, pero hay cosas que quedan, ¿no? Sí. ¿Es solamente en el boletín oficial o es en una Otro revista? diario también. Ah, Sí, otro diario. pero igual, también, sí. ¿no? Está bien, pero en el boletín oficial vos decís, bueno, es el boletín oficial, vos mínimamente tenés que leer, mira, mínimamente cuando te recibiste me vas a leer todos los edictos. Pero la verdad que sí tiene que ser también en otro diario, mayor circulación donde tenga realidad, pero la verdad que también los diarios ya, el papel, ¿quién lo compra? Pueden mandar un mail y Es más que fácil. conteste sí, recibido, qué sé yo. Sí, es más fácil. Pero bueno, en algún momento llegará. Espero que llegue pronto, pero bueno, en algún momento llegará. Bueno, del 14 creo que nada más importante. Sí hay algo importante que lo voy a dejar para ahora en un ratito, que tiene que ver con unos informes que tiene que hacer el síndico. Son los últimos incisos del 14, pero lo vamos a ver enseguida con pronto. Bueno, una vez que yo tengo esta apertura del concurso, este deudor ya lo voy a empezar a llamar concursar, ¿sí? Porque ese deudor ya hoy está concursado. Bien. Y vamos a ver qué efectos produce la apertura de ese concurso. Vamos a arrancar con lo que son los efectos personales, es decir, efectos que van sobre el mismo deudor. Y vamos a tener en cuenta artículos 15, artículo 16,
una parte, artículo 17 y artículo 25. Doy los artículos solamente para que después ustedes vayan, lo lean tranquilos, no para que se sepan los números. Bueno, arranquemos por el 15, que es un artículo súper importante porque es justamente un aspecto que diferencia el concurso preventivo de la quiebra, ¿sí? El artículo 15 dice que la administración de los bienes del deudor, van a seguir en cabeza del propio deudor. Es decir, el deudor mantiene la administración de sus bienes, de su negocio. La quiebra no. En la quiebra no, en la quiebra va a haber lo que llamamos un desapoderamiento y ya no va a poder administrar sus bienes. Entonces, en el concurso preventivo mantiene la administración de sus bienes, pero lo va a hacer bajo la vigilancia o el control del síndico. Entonces, es lo que muchos autores llaman, tiene una administración atenuada. ¿Por qué? Porque si bien mantiene la administración, va a estar controlado por el síndico. Igual, también vamos a ver que en este artículo 16 se establece, es un artículo horrible, horrible en la redacción, es hermoso, está muy bien, pero está muy mal redactado y está muy mezclado, porque les voy a contar cómo está estructurado, fíjense ustedes. Pero el artículo 16 arranca con lo que son los actos prohibidos por parte del deudor, sigue pronto pago, que eso está re mal redactado y es lo que vamos a trabajar enseguida. No les dijo la que lo lean, ¿no? No olvidé yo decirle, me recordar, ya siempre, no importa. Pronto pago y termina con actos sujetos a autorización. Entonces hace una mezcolanza ese artículo, más allá de que la parte de pronto pago, la redacción es pésima, por eso siempre me gusta que lo lean ustedes primero para ver qué es lo que entienden y después si yo podré probar el informe. Bien, entonces, la administración es atenuada, la administración de los bienes sigue en cabeza del deudor bajo la vigilancia del síndico. Pero el artículo 16 dice que hay determinados actos que el deudor tiene prohibido realizar sin estar en concurso preventivo. ¿Cuáles son? Aquellos que sean a título gratuito, por una cuestión más que lógica, no queremos que se vaya desprendiendo de sus bienes, ¿no? Y después también todos aquellos actos que importen alterar la situación de los acreedores. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, tengo un acreedor que es un acreedor común, un acreedor quirografario, y agarro y le digo, ay, bueno, ¿sabes qué? Te voy a constituir una prenda sobre mi auto, así vos tenés un privilegio en el concurso. Entonces, a ese acreedor, que era un acreedor común, lo estamos beneficiando, le estamos dando esa garantía real en desmedro de los otros, porque ese bien ya no sirve para garantizar a todos los acreedores, sino que garantiza a ese acreedor. Entonces, esos actos también están prohibidos. Y después el 16 termina haciendo una enumeración no taxativa, es decir, ejemplificativa, que yo siempre lo resumo en pocas palabras. Cuando el deudor o concursado quiere realizar actos que vayan más allá, ¿no?, de lo que es el sentido de su negocio, el giro normal y habitual de su negocio, va a tener que pedir autorización judicial. ¿Puede repetir esta última parte? Sí. Los actos que son sujetos a autorización son todos aquellos que van a exceder, los actos que exceden del giro ordinario, el giro habitual del comercio, del negocio, del propio deudor. Por ejemplo, si se concursó un comercio que vendía zapatillas, ¿tiene que pedirle al juez autorización para vender un par de zapatillas?
tiene su comercio 3 aires acondicionados y los quiere vender, en realidad eso no es parte de su giro ordinario. Entonces ahí sí le va a tener que pedir al juez autorización, ¿sí? Porque un poco lo que se busca es esta cosa de no desprenderse de su cliente, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Sí. Estos 2 artículos entonces son muy importantes porque tiene que ver con la administración. El 17 habrá sido y el artículo 25 tiene que ver con los viajes al exterior. Viajes al exterior. ¿El deudor puede viajar al exterior cuando se presenta un concurso? Sí. Sí, está habilitado para que viaje al exterior. Lo que pasa es que la ley hace una distinción. Son 40 días. Una vez, explicando así, como soy media acelerada, hablo y en lugar de decir 40 días, dice 40 años. Y yo seguí, y me di cuenta, vieron que a veces uno a veces se corrige porque sabe que se dio cuenta que se equivocó. Yo en ese momento no me di cuenta que me equivoqué y hablé y dije 40 años. Y seguí hablando. Entonces yo en un momento una alumna me dice, no sé, 40 años, no, 40 días. Y ahí como que me miraron 2 y ahí dije 40 años, y todos me dijeron sí. Así que cada vez que digo cuando esto del viaje, hago una pausa y digo, 40 días, 40 años. Dios mío. Bueno, son cosas que pasan. Por eso siempre digo, vayan a los libros, porque los profes nos podemos equivocar. Bien, no, porque no lo sé, yo lo sé, digamos, imagínense que esto lo doy toda la vida, ¿no? Pero bueno, me sale. Quería irme 40 años de viaje, me parece. El inconsciente, el subconsciente me traicionó. Con 40 no me alcanzaba. Bueno, entonces, ¿qué es esto de los 40 días? Si el deudor quiere viajar al exterior por un plazo menor a 40 días, le avisa solamente al juez, me voy. Ya, besito, me fui de viaje. Ahora, si quiere viajar por un plazo mayor a esos 40 días, va a tener que pedirle autorización al juez. La verdad es que el juez se lo va a dar, porque en un concurso preventivo se lo va a dar. En la quiebra, después vamos a ver cuando veamos quiebra, hay lo que llamamos una interdicción de salida del país. Es como que esa salida del país está como más restringida y el plazo es más largo. De todas formas, muchas veces también le dan la posibilidad de salir del país, ¿sí? Bien. Estos son entonces efectos en relación al deudor personales. Y dejé para el final el 17, porque en realidad el 17 se asocia, en realidad, respecto de los 2 efectos, tanto de lo que tiene que ver con la administración como el tema del viaje. Si el deudor incumple con alguna de estos efectos o cuestiones que tiene que tener en cuenta el concursado en el proceso, incumple, no cumple, no avisa, vende bienes cuando no los puede vender, etcétera, etcétera, la ley establece como una sanción, que lo encontramos en el 17. Esa sanción que establece el juez la vamos a dividir en 3 categorías o en 3 grados, en 3 grados, ¿no?, de sanción, que tiene que ver, para los que se acuerdan de sociedades, lo que tiene que ver con la intervención judicial. Entonces, ¿qué es lo que puede establecer el juez? Puede decir, bueno, hizo algo el deudor, pero bueno, tampoco fue tan grave, qué sé yo. Bueno, puede establecer un vedor. ¿Qué hace el vedor? Controla. Solamente, como digo yo, una lupa más frente al deudor. La verdad que ya tenemos al síndico que está controlando, ya, o debería ser, pero bueno, la verdad que el vedor viene a ser otro sujeto más que viene a controlar qué es lo que está pasando, qué actos se está realizando este deudor. Y, profe, perdón, ¿de dónde surge? ¿Que por sorteo también, igual que el síndico? Ah, sí. Sí, todos estos, en realidad, siempre existe el listado de actividades. Sí, que son los que se postulan y los que se inscriben justamente para ser vedor,
aclarado un poquito. Si en realidad el acto que realizó o las situaciones que se están atravesando no es tan grave, pero necesitamos, ¿no?, un poquito más de control, va a establecer un coadministrador. ¿Sí? El coadministrador va a administrar entonces con el propio deudor, no el deudor concursado, y una persona que se va a designar para que administre conjuntamente con ese concursado. Vieron que la voz retoma, después en un rato se me vuelve a ir. O sea, la empresa es mía, pero ya no está mía. Y acá en realidad todavía sigue siendo tuya porque vos Sí, seguís pero digo, administrando, pero necesita la firma de otro, ¿no? Como otra persona más que va a ser responsable. La que no va a ser casi tuya es cuando en realidad se busque una sanción mayor donde se desplace directamente a ese concursado y se designe un nuevo administrador. ¿Sí? Es decir, en este caso desplaza, saca al deudor en la administración, el deudor no va a poder administrar sus bienes y va a tener un nuevo administrador. Y acá me gusta siempre relacionarlo, no por cuestiones políticas, yo no hablo de política, soy política, claro, siempre por las dudas, yo no me interesa la política, o me decepcionó tanto la política de todos lados que digo, no me interesa más nada. Pero bueno, soy sí, pero no, sí, pero no. Bueno, ¿por qué lo digo? ¿Se acuerdan del caso Vicentín? Sí. ¿Se acuerdan hace unos años que estaba Alberto Fernández como presidente? Que, insisto, no estoy planteándolo desde una cuestión política, que había establecido de que se iba a designar un veedor en el concurso de Vicentín, ¿se acuerdan? Que fue un caos, porque jurídicamente estaba mal. En realidad, jurídicamente no era válido, porque en realidad teníamos el Poder Ejecutivo que iba a establecer un veedor a una empresa que estaba concursada y donde teníamos un juez que es el mismo juez, el que tiene que designar un veedor si lo considera, ¿no?, viable. Bueno, por suerte, ¿no?, se dio marcha atrás, digamos, de esa resolución, no porque, vuelvo de nuevo sobre estas cuestiones, no porque yo considere que Vicentino tenía que tener veedor, y no estoy metiéndome en cuestiones subjetivas, sino más bien objetivas. ¿A quién le cabe la competencia de designar un veedor en caso de que se requiera? Al juez del concurso. Entonces, digo, fue todo un caos porque muchos saltaron, ¿no?, los doctrinarios, ¿no?, saltaron a decir, bueno, no, el veedor tiene que ser designado por el propio juez del concurso, ¿sí? Y así fue. Se dejó de lado y por supuesto el juez, bueno, fue un concurso, ya sabrán, ¿no?, un concurso bastante complejo, porque muchas veces se meten en cuestiones políticas donde para mí, volviendo a estas cuestiones que a mí no me interesa mucho mezclar las cosas, digo, no tenemos que meter la política quizás en estos procesos concursales, ¿no? Más allá de que a veces son empresas muy politizadas, todo lo que quieran, pero en realidad tratemos de, tenemos una ley, aunque no funcione muy bien, es lo que tenemos, como si no, la inseguridad jurídica sigue siempre ahí arriba, ¿no?, que nos hace sombra. Digo, la idea es que tengamos cosas o regulaciones que nos permita poder ver cuál es el camino que debemos seguir. Si no, como que ustedes se la pasan estudiando cosas que después no la práctica. Dicen, yo aprendí la otra vez, tuve una exalumna que se recibió y ya con el tema de Winans, pobre, yo también estoy ahí como abogada de acreedores. Y ella me decía, profe, la verdad es que todo lo que enseñaste me sirvió porque vi que realmente nada se aplica de lo que está en la ley, nada se aplica. Horrible, la verdad, horrible, pero bueno, está bien, en realidad, lamentablemente lo que pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora un aspecto que es
pronto pago laboral. ¿Tenía alguien que seguía la orientación laboral acá? ¿Uno solito? Dos, tres. Ah, mirá, que tienen hace 4. Viste, de a poquito, ¿verdad? No les voy a preguntar nada, piensen tranquilos. Digo, porque a lo mejor esto les interesa, no por otra cosa. No hago exámenes orales en el medio de la clase, así que, claro. Bien, si yo digo pronto pago laboral, ¿a qué les suena? ¿Qué les sugiere? Los empleados, sí, muy bien. ¿Qué cosa los empleados? Y que tienen beneficios. ¿Que tienen beneficios de qué? Como Mira cómo que te voy sacando. Del cobro. Del cobro, exactamente. Bien, bien, exactamente. Cuando yo hablo de pronto pago laboral, esto está en el artículo 16 en la parte esa del medio, que después lamentablemente no lo pudieron leer antes, pero lo van a leer después, me lo prometen, y van a decir, ay, profe, tenías razón, no se entiende nada. Gracias por la clase, me van a decir, me lo van a decir, ¿eh? Ah. Porque si hubiese estudiado solito, pronto pago laboral. Yo cuando salió, porque se modificó bastante el tema del pronto pago, cuando salió, porque hay que hacer todo un trabajo. Bueno, entonces el pronto pago laboral, como lo dice bien su palabra, es una facultad, una posibilidad que se le da a los trabajadores de poder cobrar mucho más rápido. Ese pronto significa que lo va a cobrar antes que otros, digamos que su crédito necesitamos que se pague antes, porque por ese carácter alimentario, ¿sí? Ahora ese carácter alimentario, además, y la verdad que eso sí me gusta de la ley, porque la ley de concurso es una ley comercial, pero pensó los trabajadores, eso está bueno, ¿no? Porque digo, y hay mucho, ¿no? Digamos, las últimas modificaciones que se hizo en la ley de concursos y quiebras, pensó bastantes cuestiones para beneficio de los trabajadores, así que aplaudo por eso. Entonces, ese carácter alimentario está reconocido en el pronto pago laboral, o está, ¿no?, visualizado, ¿no?, pensado, el objetivo justamente es ese, y además también, de alguna forma, equiparar esa simetría, esa desigualdad que existe en realidad en esa relación entre empleador y trabajador. Ahí vemos ese principio de igualdad que habíamos visto en su momento, ¿no?, en la primera clase, que acá ya no se da. Ese principio de igualdad en realidad se rompe, pero está bien en realidad, insisto con esto, porque acá ya no son todos iguales, más allá de que hablamos de que esa igualdad tiene que ver con el tratamiento, pero lo que se busca acá es, o se piensa en esa excepción a ese principio de igualdad para tratar de proteger y beneficiar a los trabajadores. Bien, el pronto pago laboral entonces es un procedimiento que la misma ley establece para que estos trabajadores puedan cobrar de forma mucho más rápida. ¿Cuáles son los trabajadores que van a poder cobrar anticipadamente? ¿Cuáles son los que van a ingresar en este pronto pago laboral? Todos aquellos que tengan un crédito o un rubro incluido dentro de la ley y que tengan, que correspondan a un privilegio general o especial. No me voy a meter demasiado en eso, pero sí les cuento que la ley de concursos y quiebras establece en este artículo 16 una enumeración de cuáles son los rubros que quedarían incluidos. Hay un tema de discusión, se discutió bastante si era una enumeración taxativa o no taxativa. No hay como uniformidad en ese sentido. En la mayoría sostiene que es taxativa. Yo debería pensar y recomendar que sea no taxativa, que sea ejemplificativa, porque en realidad hay muchos rubros que a lo mejor no están contemplados en la ley y que deberíamos tenerlos incluidos en el pronto pago. ¿Qué sé yo? Se modifica la ley de laboral y se establece, ¿vieron esto de la doble indemnización que tuvimos, que lo sacaron, que lo volvieron a poner, que lo volvieron a sacar? Hoy no tenemos doble indemnización en casos de despido. Y si mañana aparece una nueva ley con una doble indemnización, no está acá. Y la verdad que lamentablemente tenemos que decir que cuando se modifican o aparecen nuevas leyes o nuevos beneficios para los trabajadores, no me los agregan en la ley.
¿no? Entonces, como que es taxativo, no, bueno, si yo tomo que es taxativo, tendría que decir que ese rubro no quedaría incluido. Yo necesito que eso quede incluido para los trabajadores, porque en definitiva es un nuevo beneficio, un nuevo derecho que tiene el trabajador. Entonces, es un punto de discusión que lamentablemente quedará en la suerte que tengamos de después que nos toque, ¿no? En ese hermoso sorteo. No, en realidad tiene que ver con eso. ¿Quién es el juez que va a resolver y que lo va a considerar? Bien, entonces, pronto pago laboral tenemos que ver cuáles son los rubros que quedan incluidos y que esos rubros tengan o se encuentren dentro de lo que son privilegiados especiales o generales. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de pronto pago, la ley, a pesar de que esto es lo que particularmente no queda muy claro, establece dos tipos de procedimientos. No se ve claramente en la ley, sí, pero yo les voy a explicar. Uno es lo que nosotros llamamos el pronto pago de oficio. La doctrina lo llama así, ¿sí? La doctrina lo llama así. El otro, que no lo pongo ahora para que me alcance el pizarrón, es el pedido por el propio trabajador. ¿Sí? Pero voy a arrancar por el primero, que es el pronto pago de oficio. Les dije hace un ratito que el artículo 14 establece unos informes que los vamos a ver con pronto pago. Lo voy a leer porque está en el artículo 14, inciso 11. Dice, correr vista al síndico por el plazo de 10 días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo a fin de que se pronuncie sobre A, los pasivos laborales denunciados por el deudor, B, previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Entonces, nosotros tenemos a ese deudor que también en el inciso 8 del artículo 11 establece que tiene que denunciar cuáles son sus acreedores laborales, cuáles son los trabajadores a quienes les debe dinero, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que el deudor denuncia a los acreedores laborales. Entonces, el artículo 14, inciso 11, establece un informe que tiene que hacer ¿quién? El síndico. La ley dice que tiene que hacer un informe dentro del plazo de 10 días de haber aceptado su cargo. La verdad que es un plazo muy corto, tengo que decirlo, es un plazo muy corto. Este informe del síndico, fíjense, ¿no? de este inciso 11, se compone de dos partes. Uno, en relación a estos créditos laborales que fueron denunciados por el propio deudor, y otro que tiene o va a aparecer en una auditoría que va a hacer el síndico. Ese informe es muy importante porque aquellos que aparezcan en este informe del síndico, el juez va a autorizar el pago. Ahora lo voy a explicar, pero me voy a detener un segundito en esto, en este informe. La ley dice que el síndico va a hacer un informe primero sobre los acreedores denunciados por el propio deudor. Fue criticado porque lo que se dice es ¿qué es lo que tiene que aparecer en ese informe si ya el deudor los denunció? Bueno, algún sector de la doctrina dijo, bueno, en realidad es para dejarlo más claro para el propio juez, para que vea. No tiene mucho sentido en realidad sobre eso, porque en definitiva va a tomar lo que efectivamente denunció el propio deudor. El punto quizás más crítico es el tema de la auditoría. Primero, ninguno ha contado, ¿no? Acá. Ay, sí. Siempre tengo alguna anécdota. ¿Es factible
de hacer una auditoría, pensar en una gran empresa, una auditoría para ver si hay créditos laborales no denunciados por el deudor en un plazo de 10 días? No. Según el tamaño de la empresa, por supuesto. Sí, según el tamaño de la empresa, pero en realidad uno dice 10 días es un plazo muy corto. ¿Sí? Entonces, el primer cuestionamiento que se tuvo es el tema del plazo, ¿no? Auditoría en el plazo de 10 días. ¿No se puede pedir prórroga? Bueno, sí, viste que acá todo, por eso son plazos que... Por eso es. Sí, de hecho muchas veces los síndicos lo hacen, lo que pasa es que también depende del juez. El juez te puede decir, acá dice 10 días, pero la mayoría te lo da. Sí, porque la verdad es que el sentido, más allá de los plazos y demás, siempre el sentido es que esa empresa continúe, que estemos todos bien, qué sé yo. Entonces ahí es cuando se empiezan a estirar tanto los procesos, ¿no? Pero bueno. Quizás lo que buscan es encontrar relaciones laborales no denunciadas o Sí. encubiertas o trabajadores en negro, por Bueno, ejemplo. ahí está el punto. Y ese es otro tema en cuestión. Díganme ustedes, ya no solo la señora contadora, si es factible, usen la lógica, todos los demás, si es factible encontrar a través de una auditoría que se hace a través de libros y documentación, no es que yo me puedo poner a hablar con cada uno como puede venir una institución de, no sé, del sindicato que se pone a hablar con los trabajadores, que el empleador dice, vos cualquier cosa sos familiar mío o estás de visita, ¿no? Bueno, alguno lo habrá escuchado alguna vez. O trabajás 4 horas. Sí, depende de claro, la sí, zona. porque tenés tu recibo que dice 4, bueno, esas cosas pasan en la práctica. Pero la verdad que el síndico, en este caso, solamente hace auditoría sobre, la auditoría se hace solamente sobre la documentación, los libros. Aquel trabajador no registrado, el trabajador en negro, ¿me lo va a detectar la auditoría? No. Y si factura, sí. Pero vos vas a detectarlo como trabajador, vos síndico vas a decir que es un trabajador. No lo va a decir No. en el informe, pero se va a dar cuenta que es un, Ah, eso es otra historia. es un proveedor que es un trabajador encubierto. Sí. Por eso apunta a la auditoría. Sí, pero la auditoría no te va a marcar. Si El está síndico bien. no se va a complicar la vida No. diciendo No. y menos en un informe. No, Pero el se va a dar síndico cuenta que hay una sí, relación laboral. sí, pero el síndico todo lo puede. El síndico tiene más información de la que dice realmente, ¿no? Y ahí está, no te rías, no te vivís riéndote. Entonces, efectivamente, el síndico puede ser que detecte algo, pero en realidad va a detectarlo incluso viendo, ¿no? Digamos, tiene registrado 2 y tiene 10 personas trabajando, lo puede ver, pero no lo puede establecer en un informe porque el informe tiene que basarse en lo que él tiene de documentación, ¿no? Digamos, de respaldo. Entonces, todo lo demás, si no consta en actas, si no consta en los libros, entonces no lo va a poner, no lo va a incluir. Entonces tenemos ahí un gran problema. Lo que muchos autores sostuvieron, más allá del caso de los 10 días, es que esta auditoría es muy raro que encuentre algún acreedor laboral no denunciado por el deudor. La lógica nos hace pensar de que en la auditoría no vamos a tener. Yo dije que en cualquier momento y en cualquier momento yo dije. Todo siempre me acompaña, siempre empiezo yo y empieza Bueno, entonces, la auditoría es medio difícil que nosotros lleguemos a encontrar, ¿no? Acreedores no denunciados. Así que después vamos a ver qué pasa con esos pobres trabajadores. Ahora lo que van a ser los pobres trabajadores. Pero bueno, todos aquellos acreedores laborales que aparezcan en este informe, el juez autoriza el pago. Va a autorizar entonces el pago respecto justamente de los acreedores laborales que aparecen en ese informe. Después voy a hablar cómo se paga, ¿sí? En un ratito les cuento cómo se paga. Bien, ¿se entendió esta partecita? Sí. Vamos al siguiente, que es
pedido de pronto pago por el propio trabajador. ¿Cuándo lo va a tener que pedir este trabajador? Cuando no esté incluido en el informe, ¿sí? No está incluido entonces en ese informe. ¿Está incluido? Entonces, en este caso, el trabajador va a presentar, va a pedir ese pronto pago, que dicho sea de paso, algo que es muy importante, es que en este pedido de pronto pago por el trabajador, la única prueba que se puede acompañar es prueba documental. La única prueba que puede aportar el trabajador es prueba documental. ¿Sí? Entonces, el trabajador se presenta, pide su pronto pago y sobre este pedido de pronto pago, acá sí se corre traslado tanto al deudor concursado como al síndico. Tienen un plazo de 5 días para contestar ese traslado y después el juez va a resolver. La pregunta del millón es: ¿puede un trabajador no registrado pedir su pronto pago? Como poder, puede. ¿No? Como poder, puede. Yo puedo demostrar que tenía una relación encubierta iniciando una demanda y presentar eso como prueba documental, ¿serviría? ¿Qué cosa? No, la demanda una laboral. una demanda laboral que se Ok. compruebe técnicamente que hubo una Ok. relación encubierta. Ok, bien. Tengo Sí, 4 horas. sí. ¿Me sirve? Voy a tomar lo que... ¿Cómo es tu nombre? Elías. Elías. Cuando yo tengo una demanda iniciada, ¿me sirve presentar la demanda iniciada o la demanda, el texto de la demanda, me sirve presentarlo como prueba documental? No. Si tiene sentencia. Si tiene sentencia, sí. Si tiene sentencia, sí. Porque la prueba, perdón, la demanda en sí no me está probando, es tu relato, son los hechos que vos denunciás, es la prueba que vos ofrecés, pero en realidad hay que ver que termina resolviendo el juez. Entonces, sí es importante esto. Yo siempre digo que este pronto pago pedido por el trabajador quedó limitado a los casos que yo tenga una sentencia judicial. La verdad que antes de la modificación de la ley solamente teníamos no existía el anterior. Entonces ahí sí uno decía, bueno, pedido de pronto pago por el trabajador, bueno, tenía su sentido. Acá en realidad con ese de oficio ya quedó limitado solamente a algunos casos, algunas situaciones particulares. Y un trabajador no registrado, hasta tanto no tenga una sentencia que demuestre, que haya reconocido esa relación laboral, cuál es el crédito por el cual se le debe, hasta tanto yo no tenga esa sentencia, la verdad que acá no tendría otra forma para poder demostrarlo. Me sirve, como decía Karina, presentar eso iba a decir. Me sirve, como decía Karina, presentar las facturas, piénsenlo ustedes. Me sirve como prueba presentar las facturas que yo les facturaba todos los meses 2 millones de pesos. Yo creo que si todos los meses facturaba la misma cantidad de plata y hago, por ejemplo, el mismo desglose en la factura, me sirve. ¿Sí? Y no, porque en realidad el que tiene que definir si esa correlación de facturas es una relación encubierta es el juez laboral. Sí, te vas a seguir en un juicio laboral, pero en el juez comercial, en realidad, todas esas facturas va a decir, bueno, vos facturabas por la prestación de un servicio. Con las facturas por sí solas no me sirve para poder demostrar que efectivamente había una relación laboral. Hoy para la ley de modernización estamos más complicados todavía, ¿no? Porque hoy el que factura
eventualidad, acá sí con la sentencia. Yo casi, por eso siempre casi que lo limito a una cuestión de tener una sentencia que justifique y que demuestre y que reconozca esa relación laboral y ese crimen. Pero esto no termina acá. Una vez que se corre traslado, el juez va a dictar sentencia y va a resolver. Voy a leer. Ay, algo que se trata con el encuentro, no puedo leer dónde, qué párrafo está. Si no te lo digo yo. Acá. Acá. Sí, que sería el párrafo 1, 2, 3 en el cuarto. Bueno, previa vista al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, solo cuando, escuchen esto, existiere dudas sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existieren sospechas de connivencia entre el peticionario y el concursado. No, para todo, sí. Perdón, ¿qué artículo era? 16. Gracias. Sí, de nada. El primer supuesto entonces, dudas sobre el origen o legitimidad. Si ese crédito no fue denunciado por el deudor, si ese crédito en realidad el síndico no los detectó, no habrá dudas sobre el origen o legitimidad. Se encontraron controvertidos. Si el síndico no los detectó, si el deudor no los denunció, ¿lo van a aceptar cuando se le corra el traslado? ¿Van a decir, ay, sí? ¿O van a decir, no, señor juez, yo no reconozco ese crédito? El síndico va a decir, no, yo no los encontré ni en la auditoría. ¿Es controvertido? Y no termina acá, porque después dice, o existiere sospecha de connivencia. ¿Saben lo que es connivencia? No. Lo mío es real. Cuando hay ese acuerdo entre el trabajador y en este caso el concursado. Entonces, si yo viene el deudor, ¿no? Le corrimos traslado y el deudor dice, ay, sí, me olvidé, ¿no? Se agarra la cabeza y dice, me olvidé de denunciarlo, pero sí, es un trabajador que yo me olvidé de registrarlo, ¿no? No puede después sospechar que hay connivencia. ¿Cómo? Ah, los dejé sin No, palabras. no puedes sospechar, ¿por qué? Porque La si está sospecha. diciendo que me olvide. No puede pensar el juez de cómo no lo denunciaste, entonces, y si hay un acuerdo entre ustedes No lo ahora, detectó el síndico tampoco. ¿eh? No lo detectó el síndico No tampoco. lo detectó el síndico, viene el deudor y te dice, ay, sí, me olvidé, la verdad me olvidé de registrarlo, pero sí, es un trabajador, muy buen trabajador, hace 10 años que trabaja, le pago 2 millones, me dice todo. No puede pensar el juez que hay un acuerdo entre ellos. Ah, bien, bien, ahora entiendo. En realidad los que no están en el informe del síndico no van. No va. Solo si tengo una sentencia judicial en sede laboral para venir a cobrarlo acá. Si no, no va. No va. Fíjense que la ley no tiene sentido. Encima las causales de... Ay, me enoja. Pero es verdad. Pero me enoja. Porque entonces en definitiva esos trabajadores no registrados, dígale directamente, no le hagan pedir al trabajador que se presente, no, digan, bueno, todo aquel trabajador que tenga una sentencia judicial, cámbienme la ley. No, todo trabajador que tenga una sentencia judicial en sede laboral, vengan que le vamos a dar el pronto pago, listo. Ni siquiera correr traslado, si tengo una sentencia, ¿para qué necesito correr traslado? Tengo una sentencia judicial firme, por supuesto, que vengo acá. Lo que pasa es que también tenemos que decir que esa sentencia laboral, lamentablemente a veces tarda no, pero ya ese pronto pago desapareció, ya no hay más pronto pago, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy quedó como limitado a lo que es, a los que están realmente registrados. Y otra cosita más breve, ya los dejo, la forma de pago nada más brevemente. Cuando tenemos un hermoso pronto pago, una sentencia que dice hay que pagarle al trabajador tanto, en realidad primero tenemos
para el pago de los pronto pagos. La verdad es que en la práctica es muy difícil. Tengo un hermoso, como digo yo, pronto pago y a veces es muy difícil poder pagar los pronto pagos, ¿no? Que la verdad que quizás, como digo siempre, en la justicia, en cualquier rama del derecho, tenemos hermosas sentencias y es difícil cobrar. Bueno, perdón. ¿Se entendió? Sí.